invitarles a que busquemos el rostro de Dios para pedirle su dirección. ¿Oramos? Padre, estoy delante de ti y delante de este pueblo que en tu amor y gracia has llamado. Mi Dios, es un alto privilegio, pero también pesa en mí una gran responsabilidad de compartir tu palabra. Permite que sea tu palabra la que esté llegando a nuestros corazones. Edifícanos con tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenga su Biblia abierta en el pasaje que leímos hace un momento, en Mateo 7, del 21 al 29. Quiero hacerle lo siguiente. Imagínese, usted confiado que al final del día, al final del tiempo, usted espera verse con su Señor y Salvador. Usted espera encontrarse con Jesús. Pero la sorpresa inesperada de parte de Jesús pudiera ser: apartados de mí, nunca os conocí. Eso sería una triste sorpresa, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice el versículo 23? Lea conmigo. No, ¿verdad? Entonces le declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amados, en todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el final que estamos llegando ahorita, amados, Jesús está enseñando a sus seguidores. Jesús está enseñando a sus discípulos y a la multitud que se preparen para estar en el reino de Dios. El llamado que ha venido haciendo Jesús una y otra vez es que la gente se prepare para entrar al reino de Dios. Amados, si usted no se quiere llevar la sorpresa, apartados de mí, no los conozco, bueno, atendamos el llamado. Eso es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento ante la multitud, y eso es el mismo llamado que Jesús hace hoy para ti y para mí. Hermanos, preparados para el reino de los cielos, en primer lugar, mis amados, ¿me apoyas, hermano? En primer lugar, entonces, usted tiene que ver que para estar preparado, mis hermanos, tenemos que haber respondido al llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado del Señor? ¿En dónde está el llamado del Señor? La multitud que tiene Jesús frente a él son aquellos que escucharon el mensaje con Juan el Bautista. Por favor. Muy bien, entonces el llamado con Juan el Bautista. Aquellos que respondieron al llamado de Juan, ¿se acuerdan ustedes con Juan? En el capítulo 3 dice la Biblia que Juan se aparece en el desierto predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado que Dios hizo a través de Juan. Y esa es la gente a la quien Jesús está hablando en ese momento. Y después aparece Jesús. Ya cuando nosotros vemos ahora, más adelante, vemos a Jesús también. Dice la Biblia, hermanos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús le dijo a la gente: seguidme. Y dice la Biblia, mis amados, que ellos, dejando su barca, sus redes y a su padre, le siguieron. Ellos respondieron al llamado de Jesús. Pero muchos de esa multitud que Jesús tiene frente a ellos no respondieron al llamado. Fueron pocos los que respondieron al llamado. El llamado a través de Juan, el llamado a través de Jesús, pero la multitud no. Esa multitud no estaba preparado para entrar al reino de Dios. ¿Por qué
¿Por qué digo esto? Porque cuando usted y yo leímos en su momento, se los comparto ahora, Mateo 4:24, y se difundió su fama, hablando de Jesús, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Escuche. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vieron que Jesús sanó a toda esta gente y entonces mucha gente comenzó a seguir a Jesús, pero no porque habían aceptado el llamado, sino por curiosidad, porque vieron que Jesús hizo maravillas y milagros. Por eso esa multitud seguía a Jesús, pero en verdad no estaban preparados para entrar al reino. Y Jesús en todo el sermón vino haciendo el llamado para que la gente se prepare para estar en el reino de Dios. Así que, mis amados, a través de Jesús, la gente puede estar preparado para entrar al reino. Jesús dijo en su palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo puede estar la gente preparado para entrar al reino si no teniendo una relación con Jesús, respondiendo al llamado de Jesús? Y yo quisiera preguntarte, ¿tú has respondido al llamado de Jesús? Y yo te pregunto, mi amado y amigo, ¿vives de acuerdo al llamado de Jesús? Porque muchos de los que estaban frente a Jesús en ese momento ya vivían de acuerdo al llamado de Jesús, pero muchos no estaban viviendo de acuerdo al llamado de Jesús. En segundo lugar, mis amados, preparados para el reino de los cielos, mis amados, ¿quieres ir conmigo al versículo 21? Tenemos que estar preparados. ¿Qué dice el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mis amados, aquí Jesús, en estos versículos, nos va a presentar que hay dos tipos de siervos. Dos tipos de siervos. En el mismo versículo está. Uno, dice el texto, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces hay siervos que saben que tienen un Señor, pero no viven, no hacen la voluntad de ese Señor. ¿Y qué dice la segunda parte? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dentro de los siervos hay quienes solamente reconocen, sí, Dios, sí, Señor. Pero hay otros que sí hacen la voluntad. Entonces, mis amados, ¿se acuerdan que hace 3 domingos atrás vimos el camino ancho y el camino angosto? ¿Se acuerdan que vimos el camino, la puerta ancha y la puerta angosta? Bueno, hay gente, mis amados, que ha entrado por la puerta ancha y va por el camino ancho, y otras que han entrado por la puerta angosta y van por el camino angosto. Los que van por la puerta ancha y el camino ancho son los que dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Y los que van por el camino angosto son los que hacen la voluntad del Padre. Mis amados, ¿saben qué dice la TLA en el mismo versículo 21? No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Amados, entonces, en el primer inciso, en esta parte, hay quienes no están preparados. Hay quienes no están preparados, mis amados. ¿Quiénes son los que no están preparados? Los que solamente dicen, Señor, Señor. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Esos, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello. Sí, pero no están preparados para entrar al reino de los cielos. Amados, ¿por qué? Porque hay siervos que dan apariencia de obedecer al Señor,
Pero Dios no quiere apariencias. Dios espera que en verdad se le obedezca. Amados, hay personas que dan apariencia de ser buenos siervos, pero van por el camino ancho. Van por la puerta ancha. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor. Aquí, mis amados, Jesús da a entender que hay personas que viven una vida religiosa solamente. Señor, sí le reconocen que Jesús es Señor y que Jesús es dueño de todo y que Dios es dueño de todo, pero nada más hasta ahí. Pero Jesús va a decir, no todo el que me confiesa que yo soy Señor y dueño de todo, eso no es suficiente, dice Jesús. Mis amados, porque en la Biblia aparecen ejemplos claros. Israel llegó un momento en que vivió esta clase de vida. Les leo Isaías 29:13. ¿Saben ustedes qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios ahí? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¡Wow! Esto también sucedió en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Llegó el momento en que Israel le dijo a Dios, le honraba con sus labios, pero su corazón en verdad estaba lejos de Dios. Llegó el momento en que el pueblo de Israel también decía, Señor, Señor, pero no vivían en una relación de obediencia con el Señor. Mis amados, muchos hoy pueden aparentar ser cristianos y creer que en verdad son cristianos. ¿Sí? Muchos pueden creer en verdad que son cristianos porque son miembros de la iglesia, porque ya llevan 5, 10, 15, 20 años de ser miembros de la iglesia, pero puede ser pura religiosidad. Pero en verdad no estar preparados para el reino de Dios. Porque no todo aquel que dice, Señor, Señor. Hermanos, ¿por qué? Les digo por qué. Porque muchos pueden portar el cristianismo como un amuleto. Hay personas que solamente portan el amuleto y creen que eso es todo. Y muchas personas pueden llevar el cristianismo como un amuleto pensando que eso les permite ya estar preparados. Hay personas, mis amados, que pueden llevar la vida cristiana como una estampilla. Ahí lo llevan. Hay personas que llevan la estampilla en el bolso, en la cartera, en alguna forma, ¿no? En el carro. Hay muchas personas que pueden llevar la vida cristiana de esa manera, como una estampilla solamente. Hay muchas personas que pueden confesar a Jesús Señor, lo pueden hacer a través de un canto, a través de una oración, a través de una lectura, pueden estar confesando a Dios como Señor. Amados, pero el Señor no dirige la vida de esas personas. Confiesan al Señor, pero el Señor no dirige la vida de esas personas. ¿Sí me explico? No dirige el vocabulario de esa persona. Esas personas no tienen freno para lastimar a prójimo o para herir o para maldecir. Porque el Señor no dirige su vocabulario. Hablan como impíos, tratan a las personas como impíos. El Señor no dirige su vida de su relación en casa. Hay quienes dicen Señor, Señor, pero lastiman a su cónyuge, lastiman a sus hijos, se lastiman entre ellos mismos. Eso no es evidencia que en verdad estén preparados para el reino. Mis amados, hay personas que le dicen al Señor, 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 pero la vida de ellos no han sido transformadas.
Se ve cómo se desempeña en el trabajo. Se ve cómo hace las cosas, cómo trata a los demás. Eso no es suficiente, mis amados, esa es pura religiosidad. Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. ¿Qué dice el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pueden haber personas, mis amados, que pudieron haber cumplido con todos los rituales habidos y por haber en una iglesia, cumplir con todas las rituales y ceremonias que una iglesia puede practicar y dar la apariencia de ser cristiano, pero en verdad está fuera del reino. Hermanos, pudiera ser que hay personas que realizan muchas obras poderosas, realizan muchas obras como milagros, inclusive profecías, inclusive hasta exorcismo, pero sus frutos lo delatan. Pero por sus frutos se conocen. Hermanos, cuando uno ve a las personas hacer actividades religiosas, uno puede llegar a la conclusión y decir, ¡ay, qué bárbaro, qué cristiano, qué cristiana! Pero en verdad pudiera ser que esté fuera del reino. Nada más lo está haciendo porque lo aprendió a hacer, porque la práctica hace al maestro. Pero en verdad no tener una relación con Jesús. Se puede desenvolver en algunas áreas muy importantes, porque con el tiempo fue creando habilidad. Pero en verdad no tener una relación personal con Jesús. Hermanos, dan apariencia de que van por el camino angosto, pero que en verdad van por el camino ancho. Esos siervos que aparentan estarán siempre fuera del reino. ¿Qué dice el versículo 23? ¿Estás conmigo? Entonces les declararé, dice el Señor. ¿Qué les va a declarar? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Dieron apariencia, fueron religiosos, practicaron algunas cosas religiosas y les salió muy bien, ¿eh? Pero no tener una relación personal con Jesús. El texto dice, apartados de mí. El texto está diciendo, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué quiere decir esa parte, mis amados? Apartados de mí. Es la sentencia para los que creen que están dentro del reino, pero en verdad están fuera. Es la sentencia para aquellos que creen que en verdad están bien con el Señor, pero en la práctica, en realidad, en sus hechos, están fuera del reino. Jesús les dirá, nunca os conocí. Mis amados, apartados de mí, entonces, tiene un peso muy grande. Apartados de mí es porque nunca tuvieron una relación personal con Jesús. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que cree que no va a escuchar esa noticia? Todos los que estamos aquí estamos seguros que no vamos a escuchar esa noticia, que para usted no va a ser esa noticia, apartados de mí. ¿Qué sucedería si fuera hoy la venida del Señor? ¿Qué sucedería si llegara hoy el momento de encontrarnos con el Señor? Todos nosotros escucharíamos, como vamos a ver más adelante en Mateo, venid benditos de mi Padre, entran al reino de los cielos. Por otro lado, mis amados, también
Los que están preparados son aquellos que obedecen al Padre. Dice el texto, mis amados, que hay siervos obedientes y siervos desobedientes. Los desobedientes solamente dicen, Señor, Señor. Pero en verdad el Señor les dirá, apártense de mí, nunca os conocí. Pero mis amados, aquellos que son siervos obedientes, aquellos que son siervos fieles, aquellos siervos, mis amados, que en verdad tienen una relación con Jesús, son aquellos siervos, mis amados, que hacen la voluntad del Padre. ¿Qué dice el versículo 21 en la segunda parte? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿quieres saber quiénes hacen la voluntad del Padre? ¿Quieres saberlo? ¿Tú ya sabes, hermanos, quiénes son? La voluntad del Padre. ¿Cómo podría esa multitud conocer la voluntad del Padre? Pues ya lo escucharon. Todo el sermón del monte fue la voluntad del Padre. Todo el sermón del monte fue la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren y padecen. ¿No es cierto? Jesús va a decir que no al adulterio, sí a la santidad. Jesús dijo no al divorcio, sí a la fidelidad del matrimonio. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué más Jesús dijo en el sermón? Jesús dijo, no odies, no maldigas, al contrario, ama, bendice, haz bien, ora por tu enemigo. Eso fue lo que Jesús ha venido enseñando. El que hace la voluntad de mi Padre, ellos ya sabían cuál era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre también era, Jesús acaba de enseñar. Jesús dijo que hay quienes tienen al reino de los cielos como el más grande tesoro, pero hay quienes que su tesoro está aquí en la tierra. Hay quienes se afanan en esta vida y no buscan en primer lugar el reino de Dios. Esa es la voluntad del Padre, buscar primeramente el reino de Dios. Jesús ha venido enseñando, mis amados, todo, y entonces esa multitud ya sabe. No todo el que le dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, mis amados, es que se ponga en práctica todo lo que Jesús ha enseñado. Mis amados, así que solamente están preparados para entrar al reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Tú y yo, mis amados, ¿cómo estaremos ante el Señor? ¿Cómo nos encontramos en el Señor? ¿Estamos obedeciendo al Padre? ¿Cómo te encuentras en ese sentido? ¿Estamos obedeciendo al Padre? Todo lo que Jesús ya dijo. Amados, el Señor acaba de enseñar entonces, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ellos ya sabían, y tú y yo ya vimos en todos los sermones que hemos visto de Mateo, cuál es la voluntad del Padre. ¿Nos seguimos resistiendo? ¿Seguimos siendo indiferentes a la enseñanza de Jesús? Entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre y no estamos preparados para entrar al reino. Mis amados, en tercer lugar, va a aparecer después, si no está allí en la pantalla. Preparados para el reino de los cielos, están preparados los que están cimentados en la palabra. Están preparados aquellos que en verdad están cimentados en la palabra. Y Cristo va a poner dos ejemplos, dos tipos de cimentación. Y usted y yo lo podemos entender muy bien. Jesús va a decir que hay quienes están cimentados ¿sobre qué? Sobre la roca. Vea usted el versículo 24 al 27. Los que están cimentados sobre la roca, los que hicieron su casa sobre la roca, y los que hicieron su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Hay dos tipos de cimentación. Y entonces, mis amados, están preparados para el reino para aquellos que están cimentados en la palabra.
¿Quieres leer conmigo el 21? Dice el versículo 21 antes, cualquiera pues que me oye estas palabras, perdón, el 24, perdón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, mis amados, yo pregunto, vea usted el texto, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuál palabra? ¿A qué palabra se refiere? Lo que ya vio, la que ya dio Jesús desde el principio del sermón. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, esa es la palabra. A esa palabra se refiere Jesús. Recuerden que Jesús está terminando su sermón y está haciendo una aplicación práctica. Cualquiera que me escuche ese mensaje, el mensaje que está terminando, y las practica, hermano, se refiere a eso. Aquellos que se arrepintieron en el llamado de Juan y de Jesús. ¿Cuál palabra? Jesús dijo, bienaventurados los pobres, aquellos que en verdad se reconocen pecadores delante del Señor y no los soberbios. Bienaventurados los mansos, aquellos que en verdad no son provocadores. Esos son los que están cimentando su casa sobre la roca, su vida sobre la roca. Jesús dice, el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? No al adulterio, no al divorcio. ¿Cuáles palabras? No matarás, no herirás, no dirás necio, fatuo, sino ora, bendice, haz el bien. Esas son las palabras. Jesús dice, el que hace estas palabras están preparados para el reino, están cimentados en la roca. ¿Cuáles palabras, mis amados? Los que hacen del cielo, del reino de los cielos, su más grande tesoro. ¿Cuáles palabras? Los que buscan el reino de los cielos como su prioridad. ¿Cuáles palabras, mis amados? Son todas esas palabras que Jesús acaba de enseñar en su sermón. El que me oye estas palabras, mis amados, toda predicación, toda enseñanza tiene el fin de que el creyente, tú y yo, lo pongamos en práctica. Santiago llamó al pueblo a no ser oidores, sino hacedores. Y ese es el mensaje de Dios en todas las escrituras. Mis amados, Jesús hace de su palabra la roca. ¿Qué dice el texto? Le compararé como aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Y quién es Cristo? Es la palabra. Es la palabra. El que oye estas palabras y las hace, Jesús está diciendo, yo soy la palabra. El que me acepta y me obedece está edificada sobre la roca. Quien desprecia la palabra, desprecia a Jesús. Quien dice que Jesús es su Señor, pero pasa por alto la palabra, no tiene a Jesús como Señor. Porque Jesús es la palabra. Jesús es la palabra hecho carne. Y mis amados, Jesús está diciendo entonces que tenemos que estar edificados sobre la roca. El que me oye estas palabras, dice Jesús, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo es una roca? ¿Por qué Jesús pone como ejemplo, o Mateo pone a los judíos la enseñanza de Jesús, donde Jesús se presentó como la roca? ¿Cuáles las características de una roca? Usted puede pensar, hermanos, cuáles son las características de una roca. Una roca es firme, una roca es estable, una roca es inamovible,
Una roca es digno de confiarse. La palabra de Dios es la roca. Ahí tenemos que estar edificados. Nuestra vida debe estar en la palabra. Y repito, la palabra es Jesús. Amados, ¿por qué no edificar tu vida en la palabra? ¿Por qué no edificar tu vida en Jesús? Hermanos, el que está edificado en la palabra, ¿qué dice el siguiente texto? Versículo 25. Todos, descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis amados, el hecho de que tu vida y mi vida esté edificada en la palabra, en Cristo Jesús, eso no quiere decir que no va a venir pruebas, que no va a venir tentación, que no vamos a ser tentados a pecar. No. Dice el texto, mis amados, que aunque tú y yo estemos en la roca, en la palabra, van a venir, ¿qué cosa? Dice el texto, lluvias, ríos, vientos. El verdadero creyente, el que está dentro del reino y está preparado para el reino, mis amados, puede ser provocado a pecar y no va a pecar, porque tiene temor a Dios, porque está cimentado en la palabra. Puede ser tentado a mentir y no va a mentir. ¿Por qué? Porque está cimentado en la palabra. Puede ser tentado a airarse, a enojarse y no va a caer en ese pecado porque está cimentado en la palabra. Pero quien no, ¿qué va a decir más al ratito? Así que, mis amados, hay otros siervos que oyen la palabra. ¿Y qué pasa con ellos? Pero la ignoran en su vida. Oyen la palabra. Hay una multitud que Jesús tiene ahí. Dentro de ellos están sus discípulos y está la multitud. Esa multitud no había escuchado la palabra. Jesús estaba enseñando, a ellos seguían igual y seguían con total indiferencia. Pudiera ser que también haya alguien aquí, está escuchando la palabra y sigue siendo indiferente, vive a su manera y no de acuerdo a la palabra. Esos que oyen la palabra, mis amados, pero la ignoran, son los que están fundados sobre ¿qué? ¿Qué dice el 26? Todos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Verdad? Mis amados, esa persona oye la palabra y sigue igual. Oye las enseñanzas de Jesús y sigue igual. No hay cambio en su vida. Amados, esa persona oye la palabra y sigue siendo indiferente. Pregunto, mis amados, ¿hay alguien aquí que escucha la palabra y sigue igual? Tal vez tenga 2 o 3 Biblias en su casa y sigue igual. ¿Hay alguien aquí que sigue viviendo una vida? Es oidora de la palabra, pero no, es oidor de la palabra, pero no hacedor. Yo quiero preguntar y quiero poner un ejemplo, discúlpeme. Si tu esposa, varón, si tu esposa no es creyente y tú eres creyente, ¿puedes hablarle de Cristo? ¿Puedes decirle que Jesús le ama en verdad? ¿O tu testimonio da mucho de qué desear? Eso quiere decir que no estás viviendo la palabra. Y ha sucedido en la historia. Una ocasión me dice una dama, yo quisiera conocer de Jesús. Me hubiese gustado saber más, pero no veo ejemplos en mi casa. Si tu esposo no es creyente, le puedes hablar del amor de Jesús y él te va a escuchar y él va a atender. Eso quiere decir que estás viviendo de acuerdo a la palabra. Estás edificado sobre la roca.
Pero si tu esposo te ignoraría, entonces estás edificado sobre la arena. La palabra del Señor no es el cimiento de tu vida. Mis amados, ¿en dónde estás cimentado? ¿Estás cimentado sobre la roca o sobre la arena? ¿En dónde está tu vida? Siguiente punto, mis amados, preparados para el reino de los cielos. Hay que estar preparados porque Jesús tiene autoridad para exigirlo. ¿Quién es Jesús? Es el Señor de señores. ¿Quién es Jesús? Es el Señor sobre todas las cosas. Y Él tiene autoridad. Vayamos al versículo 28 y 29. Todos, por favor. Escucho que no todos leen, por favor. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! ¿Quién es Jesús para exigir que estemos preparados para el reino? ¿Quién es Jesús, mis amados, para pedirnos que tenemos que alinearnos a su voluntad? Es el que tiene autoridad. Los escribas eran maestros, conocedores, y enseñaban, pero no impactaban porque no tenían autoridad. Jesús tiene autoridad porque Él es el Señor de señores. Y Jesús tiene autoridad porque Él mismo vive esa palabra, porque Él es la palabra. Así que, mis amados, Jesús está diciendo que no todos están preparados para entrar al reino, porque unos van en el camino ancho y en el otro angosto. Unos van por la puerta ancha y otros van por el camino angosto. Unos árboles son malos y otros árboles son buenos. ¿Qué tipo de árbol eres? Mis amados, concluimos entonces. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿Del que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre? ¿O qué tipo, o aquel que dice que hace la voluntad del Padre? ¿Qué tipo de siervos somos tú y yo? Hermanos, ¿en dónde estamos cimentados? ¿Estamos cimentados en la palabra, en Cristo Jesús? ¿O estamos cimentados en nuestro egoísmo, en nuestra indiferencia, en nuestra vida común? ¿En dónde está cimentado? Pero solamente están preparados para el reino para aquellos que han respondido al mensaje, para aquellos que obedecen al Señor y para aquellos que están en Cristo, en la roca. Y aquellos que reconocen que Jesús es toda autoridad. ¿En dónde estás caminando? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? ¿En dónde has entrado? ¿En la puerta ancha o en la puerta angosta? Recuerda que si quieres entrar al cielo y estar preparado, tienes que venir a Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Tienes que venir a Jesús. Tienes que tener una relación personal con Jesús. Cuando Jesús le dijo a aquellas personas, les dirá a aquellas personas, apartados de mí, no os conozco. Es que estas personas nunca quisieron tener una relación personal con Jesús. Cuando Jesús va a decir, apartados de mí, no los conozco, es porque en verdad no tuvieron una relación, un encuentro personal con Jesús, una vida con Jesús. ¿En dónde estás? Recuerda, Jesús es la puerta y Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Posiblemente estés fuera del reino ahora, pero hoy puedes venir a Jesús. Hoy te puedes preparar. Si no quieres escuchar aquella frase, no os conozco. Hoy puedes conocer a Jesús y hoy puedes empezar a tener una relación con Jesús. Si a lo mejor has caminado una vida religiosa diciendo Señor, Señor, pero en verdad tu vida está lejos del Señor, hoy puedes empezarlo. Decide. Y no es necesario que yo que llame y vengas. Tú ahí donde estás puedes tener una relación personal con Jesús.
Pero yo te pregunto, ¿estás preparado para el reino? Si no, hoy lo puedes hacer. Ahí donde estás, oramos si quieres hablar con el Señor y decirle que también tú quieres entrar al reino y quieres entrar en la puerta angosta y andar en el camino angosto. Hoy puedes hacerlo. Platica con el Señor ahí donde estás. Oramos. Padre, gracias por el llamado y la advertencia a tiempo que nos haces también a nosotros. Es cierto, nosotros tenemos tu palabra, pero en muchas ocasiones ignoramos esa palabra, la pasamos por alto y hacemos de ella como queremos. Esa palabra sigue siendo la misma palabra porque es la palabra del reino, son los valores y principios del reino, y esos valores y principios nunca cambian. Señor, por favor, ayúdame, Señor, y ayuda a tu pueblo, a tus hijos que hoy, Señor, están haciendo una renovación, que no quieren caminar por la puerta ancha ni el camino ancho. Esos hombres y esas mujeres, Señor, que no quieren escuchar aquella palabra, apartados de mí, no los conozco. Señor, gracias por el llamado a tiempo. Solamente en Jesús hay vida. Él es la puerta y Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias por revelarte a mi vida y gracias por dirigir mi vida. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y dice la palabra en los Salmos, en el Salmo 63, 3 y 4, tu gran amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré, porque todo lo que respira alabe a Jehová. Y vamos a entonar el Salmo 150 y el Salmo 103. Lo que respira, alaba a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas, alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas, alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabanza
del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. Bien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. Bien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Y en la palabra de Dios, en Tito capítulo 2, versículo 14, dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Vamos a entonar todos juntos y digamos: somos pueblo. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de
que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Admirable, somos los hijos de luz. Admirable, somos los hijos de luz. Y en el Salmo, hermanos, capítulo 63, capítulo 1, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua, porque siempre buscamos esa fuente. Y digamos, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, oh, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay Una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido
para la gloria de Dios.